Los grandes desafíos que nos deja Marcos capítulo 5 en el relato de los milagros de Jesús son una llamada para nosotros como evangelistas, como portadores del mensaje de reconciliación, como aquellos que han recibido la autoridad del mismísimo Señor Jesucristo a su iglesia para ser portadores del evangelio. Palabra poderosa de la cual el apóstol Pablo no se avergüenza porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ya hemos revisado anteriormente que a veces nos entrampamos en tratar de convencer al que no cree, al que no expresa una mínima necesidad de Dios, a quien solo de repente habrá que darle palabras de advertencia, pero no detenerse en aquellos curiosos que solamente insistan en desgastar tus ganas, tu fuerza, tu tiempo. Hemos visto que aprendemos del Señor Jesucristo a desarrollar una sensibilidad espiritual para escuchar las voces de los necesitados en medio del tumulto de gente perversa, mala, egoísta, pesimista, que quiere acabar con su pesimismo y frustración, las voces de aquellos que quieren creer. Hoy, en este día 11, quisiera centrarme nuevamente en Jairo, pero voltear la mirada un poquito a la hija, motivo de su búsqueda al Señor. Un padre que ve a su hija cada vez peor, que agoniza, que ha escuchado que Jesús ha cruzado el mar, está en la orilla de la ribera, está cerca y corre a su encuentro y a sus pies clama misericordiosamente que el Señor ponga sus manos en su hija. Ha escuchado de él. Jesús inspira esperanza en Dios y tiene esa esperanza de que este hombre sanador puede sanar a su hija, mas cuando vuelve encuentra el alboroto de gente llorando, otras gritando, otros desesperados, otros pesimistas. Ya no hay nada que hacer. Has traído al maestro que sana. Este es un caso más grave. La niña ya está muerta. Ya no molestes al maestro. Pero el Señor insiste, no temas, cree solamente. Y él mantiene su esperanza intacta por las palabras que le da el Señor Jesús. Las palabras que transmitimos son palabras de esperanza del Señor Jesús. Hay que vivirlas, mirábamos, para ser portadores de ella. Hay que vivir en esa esperanza para ser portadores de esperanza. Hay que experimentar esa salvación en nuestra vida para ser testimonios fieles de esa salvación de Dios en nuestra vida, para llevarla a la vida de otros. La vida de esta joven adolescente de 12 años deja grandes lecciones en este día 11 de nuestro recorrido 40 días, llevando fe y esperanza. Mis hermanos, la adolescencia de hoy es la más atacada por todos los frentes por las perversidades de un mundo dirigido por las oscuridades más profundas, lideradas por el enemigo de Dios. Seamos conscientes de la necesidad que se oculta en el corazón y la vida de jóvenes que viven el propio tormento del abuso, del bullying, del acoso sexual, de tocamientos, de perversidades. Nuestras adolescentes están siendo captadas por agentes del mal. En un mundo muerto en delitos y pecados. Y nuestros adolescentes también, carentes de la vida que Dios ofrece, son presa fácil para estas perversidades. El Señor Jesús se acerca a esta joven que agoniza de una enfermedad. Y cuando llega, el alboroto de su muerte ha llegado a sus oídos. Se ha acercado a los padres y a un grupo reducido de sus discípulos para ser los testigos del poder de Dios. Les ha dado una palabra de esperanza. Ella duerme. No está muerta, duerme. La han visto morir, pero aquel que da la vida y puede rescatarla, dice duerme. Ayudándoles a creer que despertar
al que duerme podría ser asequible a su fe. Jesús le ayuda a creer. Y las palabras cruciales de la meditación de este día, que nos dejan grandes lecciones a nosotros, han de calar hondo en nuestro corazón para entender el poder del Evangelio, del cual Pablo no se avergonzaba, porque era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tomando de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti levántate. Jesús no habló en griego. Jesús hablaba en arameo. La palabra escrita para el mundo fue escrita en griego. Pero esta palabra, como otras, son registradas para entender la profundidad, naturaleza, dirección y propósito de sus palabras. Talita Cumi. Quisiera que en este día 11 entendamos la magnitud del poder de las palabras que tiene el Señor, que nos da autoridad también a nosotros para rescatar a los que viven muertos y delitos y pecados, en especial a los jóvenes, de quien esta generación perversa ha hecho presa, de la sensualidad, del abuso, del bullying, de toda perversión. He sido testigo en años pasados de cómo este abuso en las regiones de Huánuco y en la Amazonía llegaba a estas jovencitas abusadas y embarazadas de sus propios progenitores o padrastros, y a veces sus propios padres, propia sangre. Y entonces teníamos una casa refugio. Fondos habían sido recaudados de gente preocupada. Gente preparada había administrado bien el dinero. Había contratado gente para la parte legal y ayudarles en todo este proceso, porque había que defenderlas de sus propios progenitores, de quienes debían ser sus mayores defensores. Esa es la perversión más grande de este mundo. El lugar donde debería ser el lugar más protegido para una joven, para un niño, se convierte en el lugar más peligroso de su propia integridad emocional, psicológica, espiritual. La casa refugio del buen trato tenía una parte legal, una parte médica, una parte de salud mental, y nos invitaron a nosotros para ver la parte espiritual, para hablarles con la palabra del Evangelio, para restaurarles esperanza en su decepción, en su dolor. A pocos años de haber vivido, habían probado una de las perversiones más terribles y de las miserias más abyectas que este mundo podría ofrecer y provocar, irrumpiendo en la vida de estos jóvenes. Talita Cumi, entonces, es la expresión poderosa del Salvador que le dice, a ti te digo, levántate. Muchas jóvenes y jovencitos hay ya hundiéndose en la perversión de toda esta maquinaria de sensualidad, sexualidad, bullying y perversiones a corta edad. Podría pasar un par de horas contándote testimonio de lo que hemos visto en los últimos 20 años. Pero mi ánimo es resumir todo esto, es decir, hay una necesidad silente en la vida de esos jóvenes que muchos viven tocamientos indebidos, perversiones, manipulaciones, vicios, malos hábitos. Y debemos ir, necesitan ellos que vayamos a su encuentro, de darles una palabra de esperanza, de encontrarles en lo más hondo o hundiéndose en el fango de esa perversidad, y una palabra de esperanza que le diga, Talita Cumi, levántate. El poder de Dios te puede levantar para hacer nuevas todas las cosas. Él puede sanarte, transformarte y sanar todo el dolor causado de un mundo perverso que ha puesto su mirada en nuestra generación más joven. La pedofilia está en aumento alrededor. Es impresionante la cantidad de jovencitas que son captadas en la Amazonía
como presas de mayores en apetitos perversos. Mis hermanos, Talita Kumi debería ser para nosotros lo que suene en nuestra mente y lleve en nuestro corazón para unirnos en ese poder que está vigente de un Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y siempre, para ir a su rescate. Talita Kumi son las palabras de esperanza y de autoridad que actúan en el poder del Evangelio, que demanda una vida en comunión, que demanda una vida comprometida, que demanda experimentar cada día esta fe, esta esperanza, esta obediencia, este sometimiento, porque si no estamos bien parados, podríamos tropezar y hacernos tropezar. No podemos dar de lo que tenemos. Vivimos en la esperanza, compartimos la esperanza. No podemos recomendar a otros lo que no hacemos. Esa fue una denuncia que hizo Jesús a la clase religiosa de su época y lo vimos en todo este días de 40 días de fe y ahora también en 40 días compartiendo y llevando esperanza. Mis hermanos, te propongo a que mires a este pasaje, veas la condición de esta joven que causa el dolor, la tristeza, desesperación y angustia de sus padres, que mira con pesimismo los que están alrededor pensando que ya no hay nada más que hacer, que esta generación muerta ya se perdió. ¿A dónde irá esta juventud? Se lamentan los escépticos, los pesimistas, mientras nosotros, portadores de esperanza, debemos estar listos para llevar el Evangelio y decir, Talita Kumi. Te invito a ser parte del ejército, del ministerio de reconciliadores que se acercan a ellos. Como si Dios rogase por medio nuestro, reconcíliate con Dios. Él te ayudará, Él te salvará, Él te levantará. Te levantará de ese fango donde estás hundiéndote. Te rescatará de esa dirección a donde te estás desviando y perdiendo. Talita Kumi ha de ser para nosotros nuestra gran consigna en el anunciar el Evangelio. Créalo, proclámalo, vívelo, transmítelo. Asegúrate de que es baluarte en tu vida. El Señor es el que me levanta. Soy el que ha tropezado, pero el Señor es el que me levanta. Y puedo darle a Él la gloria, porque el Señor es mi Rey y mi todo. El que guía mis pasos, y si tropiezo me sostiene en sus brazos y me levanta, porque Él es poderoso, creador de los cielos. Y el Evangelio que nos da poderosas palabras, Talita Kumi, que hace que se pueda levantar del escombro más mísero, terrible, desesperado y escéptico y pesimista. La palabra del Señor derriba todo argumento que se levanta en contra de su obediencia. El Hijo del Hombre vino a deshacer las obras del enemigo. Aquí estamos sus emisarios, demandando la palabra de nosotros, que vivamos esa palabra y esa esperanza para ser portadores de este evangelio que ante nuestros ojos, viendo la gloria de Dios como lo vieron sus padres y toda esa generación, aquella jovencita que le dijeron Talita Kumi se levantó de la muerte y nosotros podemos ir en rescate de muchos que viven hundidos y que pueden ser levantados con el poder del evangelio. Ante nuestros ojos el poder de Dios se va a mostrar para la gloria de su nombre. Piénselo, considérelo, evalúelo. Este llamado es para todos y es para todos, no para abrir la boca y repetir Talita Kumi como si fueran palabras mágicas. Es vivir y experimentar al Dios que nos levanta cada día para ser portadores de esperanza a aquellos que viven todavía hundidos en la tristeza pensando que no hay solución. Ofrezcamos soluciones reales, ofrezcamos el poder que da el Evangelio y que cae el Evangelio en la mente y corazones de los que escuchan, que satisface la sed espiritual para que no tengan sed jamás. Que el Señor despierte nuestro interés y nuestra pasión para unirnos en el ejército de ir en su rescate. Dios les bendiga en este día 11.